Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión vamos a estar realizando el ejercicio que están viendo en pantalla, así que nada, vamos a empezar con el tutorial. Muy bien, chicos y chicas, ya estando dentro del programa, lo primero que haremos será seleccionar la herramienta de texto para crear un texto para nuestra fuente. Vamos a ir a la parte izquierda, en la parte de la caja de herramientas, buscamos la tecla la letra A, le decimos un clic en la herramienta de texto y vamos a decirle también un clic en el centro de nuestra hoja de trabajo. Clic allí, perfecto. Escribimos el texto y yo ya tengo el texto listo. Vamos a decirle clic derecho para hacer una corrección sobre la I, que pues fantasía va con tilde. Y luego vamos a seleccionar lo que es la herramienta de selección. Vamos a ampliar un poco nuestro texto desde la parte superior derecha. Le hacemos un clic allí y ampliamos. Con la tecla Shift podemos hacerlo de manera simétrica. Y vamos a ampliarlo hasta que pues tengamos el tamaño ideal para trabajar. Luego le decimos la tecla P para centrarlo y ya tenemos el texto listo para trabajarlo. Vamos a buscar una fuente que esté un poco más adecuada a lo que estamos pretendiendo hacer dentro de este tutorial. Vamos a buscar en la parte superior donde dice Arial, ese es el panel de texto. Le decimos un clic sobre la flechita allí y buscamos la fuente que vamos a emplear en este caso. Yo voy a seleccionar esta que se llama Balloon Dreams, que es una fuente que va más o menos con la temática del ejercicio que estamos planteando. Le decimos P para centrarlo y vamos a reducirlo un poquito de la parte superior derecha, también con la tecla Shift al mismo tiempo, y vamos reduciéndolo hasta que tengamos el tamaño adecuado. Bien, una vez que tengamos el texto listo, podemos convertirlo a curvas o no, ya dependerá de lo que nuestro trabajador demande. Entonces vamos a decirle Control Q y vean que ahora ya puedo editarlo de manera un poco más profunda. Pues en realidad no es necesario, pero yo lo hago para efectos de este tutorial. Listo, una vez que tengamos eso listo, vamos a decirle Control F9. Esto va a abrir una pestaña justo al lado que me va a permitir crear un par de siluetas. En este caso vamos a darle un color un poquito más claro a nuestro texto para que la silueta se distinga del texto en este momento cuando la apliquemos. En el caso de la silueta, vean que me apareció este panel en la parte derecha. Vamos a buscar en la parte donde dice alineación de contorno. Le decimos clic en el último icono, que es la silueta exterior. Podemos también darle un número, un tamaño de la separación de silueta y vamos a decirle en la parte de esquina, le decimos en las esquinas redondeadas, justamente allí. Bien, una vez cuando le decimos aplicar, vean lo que pasa. Tenemos una pequeña silueta alrededor de todo nuestro texto. Podemos bajarle un poquito, aplicar nuevamente y vean que ahora la silueta es un poquitito más cómoda. Bien, una vez que tengamos la silueta, vamos a decirle Control K. ¿Qué va a hacer eso? Va a separar la silueta de nuestro texto. Una vez que tengamos esto separado, podemos crear una segunda silueta. Le decimos aplicar, pero antes podemos también cambiar un poquito el color de la silueta para distinguirla, porque vean, si dejo el color negro y le aplico una silueta, pues no la voy a poder distinguir muy bien. Control Z, vamos a decirle un color un poquito más claro y aplicamos la silueta. Una vez que tengamos esta silueta, esta sí la podemos hacer un poquitín más ancha. Vamos a aplicarla hasta que encontremos el tamaño adecuado para nuestra silueta. Yo creo que ahí está bien. Nuevamente le decimos Control K y eso va a separar la silueta. Podemos aplicar una tercera silueta también. Vamos a darle un color un poquito más claro. Y esta silueta va a ser un poquitito más delgada para que se vea un poquito mejor. Bien, Control K nuevamente para separar la silueta de la anterior silueta. Y vean que ya tenemos prácticamente listo todo nuestro esquema de siluetas para trabajar. Una vez que tengamos esto, vamos a darle un poco de color a nuestro texto. Vamos a cerrar el panel de silueta en la parte superior derecha y lo cerramos y vamos a darle un color. En este caso yo tengo unos colores seleccionados en mi barra de color en la parte inferior. Ustedes pueden realmente coger cualquier color de los que tengamos aquí en la barra derecha. Si le decimos un clic en la parte inferior de las dos flechitas, vean que aparecen más colores según la paleta de color que tengan digamos seleccionada. Yo voy a seleccionar cualquiera de los colores que tengo acá. Yo voy a darle un clic por ejemplo en este color. Si quieren utilizar los mismos, vean que me aparece aquí justamente la codificación de color. Bien, le decimos un clic al color y ya tenemos el color inicial. Vamos a darle un efecto de degrade, una gradación de degrade. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decirle clic en la parte inferior izquierda de nuestro panel, en el bote de pintura, véanlo, donde dice herramienta de relleno interactivo y aplicamos un relleno teniendo seleccionado obviamente nuestro texto. Le decimos un clic desde la parte izquierda hacia la parte derecha.
Si le decimos un clic y al mismo tiempo presionamos la tecla control, vean que me lo va a imantar y va a permitir que hagamos esto de manera un poco más precisa. Bien, una vez que tengamos esto, aplicamos un color al final. En este caso yo selecciono el nodo final, le hacemos un clic en este nodo y selecciono un color un poquito más claro. Vamos a hacerle un doble clic en el centro, más o menos por aquí, le decimos un doble clic, vean que ya tenemos ahí el segundo nodo, el tercer nodo creado, véanlo, y podemos darle un tercer color. En este caso pues ya tenemos el color listo. Ustedes pueden realmente utilizar cualquier color como les contaba, y una vez que tengamos esto podemos modificar el ángulo del color para que se vea un poquito más interesante y pues se adecue un poco mejor a lo que estamos trabajando. Bien, una vez que tengamos eso listo, podemos darle color a las diferentes siluetas que acabamos de crear. En este caso selecciono la segunda silueta, le damos un color blanco, por ejemplo, vean, selecciono la siguiente silueta, a esta silueta vamos a darle un color rosa un poco más suave. En este caso yo selecciono este, veanlo, y a la silueta final pues le decimos un color blanco. Vean, una vez que tengamos esto, como no podemos ver la silueta de fondo, vamos a crear un fondo para nuestra hoja de trabajo. Vamos a decirle doble clic en la herramienta de rectángulo. He sabido de algunos de ustedes que han tenido problemas al hacer esto. Decimos un doble clic y esto me va a crear un rectángulo alrededor de toda nuestra hoja de trabajo. ¿Qué pasa? Que algunos de ustedes han tenido problemas a la hora de hacer esto. Según la versión de Corel, no estoy muy enterado de cuál es el problema en cuestión, pero según tengo entendido, pues al darle doble clic pues no le hace este efecto, ¿no? De crear una hoja de trabajo con el borde completo. Entonces en este caso pues simplemente creamos, vamos a decirle un suprimir para quitarlo. Vamos a crear un rectángulo un poco más pequeño, no necesariamente tiene que ser el mismo de la hoja de trabajo. Le decimos un clic en la herramienta de selección y le decimos P para centrarlo y que justamente en todo el centro. No hay ningún inconveniente con eso. Bien, una vez que tengamos esto listo, vamos a crear un fondo, vamos a decirle un color, un magenta un poco más claro que el magenta normal. Puede ser incluso el magenta de la paleta de color. Yo lo dejaré con el color claro. Le decimos un clic y un clic derecho a la parte superior, en la parte superior de nuestro panel de color. Le decimos un clic derecho ahí donde tenemos el tintero sin color, que es este tintero que tiene una rayita roja. Esto lo que va a hacer es quitar tanto la línea de contorno como el color. Para el color le decimos un clic izquierdo y para la línea de contorno le decimos un clic derecho. Hay que tener en cuenta, muy importante eso, ¿no? Control Z y Control Z. Vamos a quitar únicamente el color de la línea de contorno. Clic derecho aquí en el tintero sin color y vamos a mandar este fondo hacia la parte inferior de nuestra hoja de trabajo. Le decimos un clic derecho al fondo. Buscamos la pestaña de orden y le decimos hacia atrás de página. Eso lo va a mandar al fondo y ya podemos ver lo que es nuestra última silueta, ¿no? Podemos crear un degrade circular también de manera muy sencillita. Podemos seleccionar en la parte izquierda la herramienta de relleno interactivo. Damos un degrade, no importa realmente el ángulo del degrade en este caso, porque vamos a seleccionar en la parte superior. Una vez que tengamos esta herramienta se nos revelan las opciones de degrade. Vamos a buscar la segunda herramienta de transparencia que tenemos aquí entre estas cuatro y buscamos la de relleno degradado elíptico, correcto. Vean que ahora me hace un relleno degradado y podemos posicionarlo como realmente queramos, ¿no? Una vez que lo tengamos listo, yo creo que ahí está bien y podemos crear un par de siluetas extras para darle un poquito más de personalidad a nuestro texto, ¿no? Podemos buscar, por ejemplo, la siguiente silueta, a partir del texto, la siguiente silueta, vean esta, y vamos a crear una silueta de bloque. En este caso vamos a ir a la parte izquierda, en la parte inferior donde tenemos la herramienta de sombra, le decimos un clic sostenido y me va a revelar estas nuevas herramientas y la última herramienta es la sombra de bloque. Bien, una vez que tengamos esta herramienta, vamos a decirle un clic desde la silueta hacia la parte inferior derecha, correcto. Vamos a acomodarla según vean. Si la muevo lentamente puedo ir acomodándola y suelto y automáticamente me crea una silueta de bloque. Si a ustedes no les aparece esta herramienta, dado que esta herramienta pues es de las últimas versiones de CorelDRAW, pueden hacerlo perfectamente con la silueta de extrusión. Es muy sencillito, funciona prácticamente igual. Así que bueno, vamos a crear una segunda silueta de bloque que va a ser de la siguiente silueta. Vamos a decirle clic a esta silueta y le decimos Control K. Esto va a separar la silueta, vean, de nuestro texto. Control Z para regresarlo a su posición original. Le decimos un color un poquitín más oscuro también. Vean que ahora tenemos un segundo color. Seleccionamos la siguiente silueta y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Buscamos la herramienta de sombra de bloque.
simplemente arrastramos y buscamos exactamente donde querramos que esté esa silueta. Yo creo que puede ser por allí. Vamos a buscar la herramienta selección, le decimos control K y automáticamente ya tendremos la sombra de bloque separada. Control Z para regresar a su posición y buscamos nuevamente el color oscuro para que le dé un poco más de volumen y personalidad a nuestro texto. Si a ustedes les parece que es un poco corto esa silueta, simplemente la tomamos y la podemos reposicionar para que sea un poquito más gruesa, ¿no? Bien, una vez que tengamos esto listo, incluso vean que en la parte inferior la silueta como que se pierde un poquito. Podemos simplemente eliminar esta silueta o crear una segunda silueta con control F9. Abrimos nuevamente el panel de silueta, le decimos aplicar y aplicamos una última silueta, la cual vamos a decirle control K y le decimos nuevamente clic y buscamos el color blanco de esta manera. ¿Listo? Si ustedes quieren borrar la siguiente silueta, no es el caso, pero ustedes quieren borrar la siguiente silueta y no la ven por el color, pueden o colocarle un color a esta silueta antes y borrarla justamente de esta forma y luego colocar el color, o pueden ir al panel ver en la parte superior izquierda y le dicen líneas de dibujo y con esto pueden ver todas las líneas de dibujo sin color para que puedan modificarlas de esta manera. No, vamos a decirle nuevamente ver, le decimos mejorado y cerramos el panel de contorno, o sea de silueta. Bien, una vez que tengamos todo esto listo, de esta manera ya tenemos prácticamente listo nuestro texto. Habría que crear tal vez algún par de efectos de iluminación que podemos crearlos muy sencillos. Vean, vamos a decirle en la parte izquierda, aquí donde tenemos todo el panel, le decimos un clic sostenido sobre la herramienta rectángulo y vamos a buscar la herramienta polígono de esta forma y creamos un polígono de esta manera. Bien, le decimos clic, sostenemos y automáticamente bajamos con la tecla control. Lo podemos hacer de manera simétrica y automáticamente nos va a habilitar las opciones de polígono en esta parte superior. Buscamos la opción de esquinas y vamos a bajarlo a 3. Bien, una vez que tengamos eso listo, herramienta selección, vamos a disminuirlo de la parte derecha de esta forma, vamos a disminuirlo de esta manera y vamos a copiarlo. Le decimos un clic sobre la parte superior de nuestro elemento, bajamos, vean, y le decimos control. Esto va a hacer que se nos refleje de manera perfecta en la parte inferior y sin soltar el clic izquierdo vamos a presionar el clic derecho para hacer una copia de nuestro elemento. Tomamos los dos elementos, es decir, los encerramos. Bien, y automáticamente vean que con el elemento sin seleccionar, al momento de seleccionar los dos me aparecen las opciones de fusión en la parte superior. Vamos a buscar la que dice la segunda herramienta, esta que dice soldar. Bien, una vez que tengamos esto listo, lo seleccionamos, le decimos un clic nuevamente. Una vez que tengamos la selección lista, le decimos un clic y vean que me habilita las opciones de rotación. Vamos a tomarlo de una de las esquinas, empezamos a rotar y le decimos control para que me lo haga de forma simétrica, correcto. Y una vez que tengamos eso listo, nuevamente la misma técnica de copiado, le decimos un clic izquierdo y una vez que tengamos el punto de rotación perfecto, le decimos clic derecho sin soltar el clic anterior. De esta manera creamos una copia y no borramos la anterior copia. Bien, una vez que tengamos eso listo, seleccionamos todo el elemento y vamos a fusionarlo. En este caso yo puedo fusionarlo o puedo decirle control G para agruparlo. Yo prefiero fusionarlo con la herramienta de soldar en la parte superior. Vean, soldar, le decimos un clic allí y eso me crea un nuevo elemento. Ya creé la estrella que va a fungir como elemento de brillo. Podemos bajarlo desde la parte superior derecha, bajarlo con la tecla Shift y vean que me lo baja de manera imantada. Le damos un color, en este caso el color blanco, en la parte derecha le damos un color blanco y quitamos la línea de contorno. En la parte superior de nuestro panel de color, en el tintero sin color, este tintero que tiene esta línea roja, le decimos un clic derecho. Esto quitará lo que es la línea de contorno. Vean, una vez que tengamos eso listo, podemos crear un efecto de brillo también con la herramienta de círculo. Vamos a buscar la herramienta justamente donde tenemos la herramienta de polígono, le decimos un clic sostenido y buscamos la herramienta elipse. Tenemos la herramienta, le decimos un clic y vean que ahora tenemos este icono con este pequeño elipse, ¿no? Vamos a crear el elipse, simplemente le decimos un clic y vamos a decirle la tecla Shift y la tecla Control al mismo tiempo. Y de esa manera, si ampliamos el círculo, vean que me lo hace desde el centro y de manera perfecta. Una vez que tengamos el círculo, vamos a tomarlo del centro y lo posicionamos en el centro de nuestra estrella, de esta manera, ¿correcto? Una vez que tengamos esto ya listo, podemos darle lo mismo que le hicimos al anterior elemento. Clic sobre el color blanco y clic derecho sobre el tintero sin color en la parte derecha de nuestro panel de color. Una vez que tengamos esto listo, vamos a
identificar la herramienta de transparencia. Es esta herramienta que tiene como estos cuadritos, ¿no? En la parte inferior izquierda de nuestro panel de herramientas. Le decimos un clic allí y empezamos a darle una transparencia. No importa en este caso el ángulo de la transparencia, ya que utilizaremos una transparencia de forma elíptica. Una vez que creamos la transparencia, me habilita las opciones de transparencia en la parte superior y podemos buscar la herramienta de transparencia degradada elíptica y vean que me crea un círculo de transparencia. Bien, tomamos el nodo central y lo posicionamos justo en el centro de nuestro elemento. ¿Cómo invertimos lo que es nuestra transparencia para que quede transparente en los bordes y opaca en el centro? Muy sencillo, seleccionamos el nodo central y aquí nos aparece este pequeño panel, el cual vamos a bajar a 0, es decir, opacidad 0, y seleccionamos el último nodo y aquí pues simplemente aumentamos a 100%. De esta manera creamos este pequeño efecto de brillo muy sencillito de hacer. Seleccionamos los dos elementos, le decimos control G para seleccionar y ya simplemente falta colocar estos elementos dentro de nuestro texto. Simplemente tomamos el elemento y empezamos a colocar, por ejemplo, uno acá. Si ustedes creen que es muy pequeño, pues simplemente lo amplían con la tecla Shift, tomándolo de una de las esquinas de esta manera y le decimos control D. Esto va a duplicar. Podemos colocar más o menos uno por acá y bajamos un poquito el tamaño con Shift y tomándolo de las esquinas. Vamos a decirle control D y me crea uno nuevo. Podemos empezar a decorarlo de la manera que nosotros creamos que se ve un poco mejor. Yo creo que por ahí se ve bien. Si modificamos el tamaño, pues va a dar un poco la sensación de ser un poco más orgánico, ¿no? Y de esta manera podemos nosotros crear nuestro texto con estos efectos tan interesantes, chicos. Así que nada más, nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.